Bueno, Fede, en este segundo bloque vamos a recibir un invitado. Va a ser muy interesante dialogar con él. Lo presento ya a Franco Mogueta. Bienvenido, Franco, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Gracias por venir, Franco. Hasta hace Placer. muy poco, secretario de Transporte del Gobierno Nacional, seguís participando, bueno, ya nos contarás bien, de la Libertad Avanza, pero dejaste tu cargo. Fue sorpresivo el que dejaras tu cargo, se temió de uno de los afuera del Gobierno Nacional, que ya ha habido muchos, pero luego figuras importantes del gobierno, como el ministro Luis Caputo, dijeron que fuiste un funcionario muy valioso, que pasabas a hacer un trabajo político. Ahora, ¿qué viniste a hacer acá, más en terreno? Bueno, no, a ver, la idea cuando hablamos esto con el ministro Caputo, con los armadores a nivel nacional, nosotros en la gestión prácticamente habíamos ya cumplido todos los objetivos trazados al inicio, que tenía que ver con ordenamiento de subsidios, con iniciar procesos de privatización, de recortar muchísimos gastos que tenía la Secretaría. Se cumplieron esos objetivos y quedaba o un relanzamiento de la segunda parte de la gestión, armar el plan de la segunda parte de la gestión, o empezar el trabajo político que Córdoba creo que le hacía falta, o complementar el trabajo político que ya venían haciendo los armadores locales, justamente por esto que vos decías, ¿no? Una trayectoria de 8 años en distintos gobiernos, en los dos últimos gobiernos de Juan Schiaretti, en dos roles, primero en la Secretaría de Trabajo, luego en Transporte, donde tiene mucha presencia y despliegue territorial cada uno de ellos, por lo tanto, bueno, conocemos mucho los actores de distintos lugares de la provincia, así que es un poco ampliar la base que tiene la Libertad Avanza en Córdoba, complementando el trabajo que ya se viene haciendo desde la jurisdicción. ¿Qué interpretación le haces a los resultados de Cava y trasladados a Córdoba? ¿Qué puede pasar con la Libertad Avanza, digamos? Porque por un lado se ha mantenido esa idea de la lista pura de los candidatos de la Libertad Avanza, pero por otro lado hay actores, por ejemplo Luis Juez, pero también Rodrigo de Loredo. Hay mucha gente que no es de la Libertad Avanza, Claro, que quiere integrar esa lista. o que estaría dispuesta a dialogar. ¿Cuál es tu mirada sobre lo que podría o lo que debería hacer la Libertad Avanza en Córdoba en octubre? Mi mirada es muy similar a la que tiene el presidente en ese aspecto, que como lo ha dicho precisamente el domingo después de ganar la elección, quienes quieran trabajar con las ideas del partido, con las ideas de la libertad, podrán sumarse. Luego, de la forma en que se sumen, eso lo va a definir seguramente Karina, que es quien comanda todo el armado. Y para nosotros el resultado del domingo en Cava, bueno, marca una contundencia de la adhesión, de la aprobación que tiene la sociedad, del rumbo que le viene implementando al país el presidente Milei, el ministro Caputo, con el ordenamiento de la economía, ¿no? Vos sos un conocedor de Córdoba. ¿Crees que hoy a la Libertad Avanza le hacen falta socios para octubre? Por los números que salieron en Cava, que se dieron en Cava, está claro que no es una necesidad. Ahora, tampoco es que por no tener esa necesidad somos excluyentes, o le cerramos la puerta a quienes quieran venir a trabajar. Lo que sí, y hay que decirlo porque tampoco vamos a darle vueltas a ese asunto, quienes decidan sumarse no pueden venir tampoco con las pretensiones o las exigencias que vendría un socio con necesidad, digamos, Claro, que tengamos necesidad de salir a buscar un socio. Sí. Entonces, si bien claro, no está es en una posición de fuerza, decís vos. Sí, bueno, fuerza que viene justamente de las bases, ¿no? De los votantes que han manifestado su voluntad, no solo en Cava, también en otras elecciones con menos contundencia quizás, pero en otros procesos electorales se ha ganado Rosario, se ha ganado la capital de Salta, en Chaco también. En Chaco hay un experimento, interesante experimento, le digo, porque hubo una unión en la que los dos socios conservaron su identidad de alguna manera, se sumaron, fueron juntos, parte de lo que era Juntos por el Cambio, sobre todo el radicalismo, y la Libertad Avanza les fue bien. Digamos, también ahí hay una idea que puede ser aplicada en otros lados, ¿no? Totalmente. Por eso digo, no estamos cerrados a nada, ni la victoria en la forma que se dio en Cava nos pone en un
nivel, digamos, de prepotencia hacia el arco político. Ni tampoco una determinada fórmula para todos los distritos, para armar las listas en todos los distritos provinciales. Tal cual. Cada distrito tiene sus particularidades, las propuestas también de cada distrito seguramente van a ir variando según las necesidades de los lugares donde haya que traducir en iniciativas legislativas esas propuestas, ¿no? Nosotros creemos que Córdoba tiene en ese aspecto muchísimo para mejorar en cuanto a la implementación de políticas, de ideas que viene llevando adelante el presidente, que tienen que ver con la reducción del gasto, el recorte de gasto, achicar el Estado, desregular muchas actividades que aún siguen reguladas o actividades que no están permitidas o en algunos grises, como puede ser, bueno, en el caso que a mí me toca, las aplicaciones de transporte. Por ejemplo, favorecer el funcionamiento hace poco de salió un Uber, fallo del TCJ cordobés ordenándole a la municipalidad ya reglamentar esta actividad, porque nosotros con la desregulación de la media y larga distancia, en el mismo decreto donde desregulamos micros de larga y media distancia, también permitimos que micros operen dentro de los aeropuertos y que dentro de los aeropuertos tengan que tener sí o sí como obligación un espacio para las aplicaciones de autos, ¿no? de transporte por automóvil. ¿Y qué mirada tenés, ya que entras en ese terreno más de Córdoba, del gobierno provincial? ¿Tu percepción es que es un opositor a la Libertad Avanza? Esta pregunta la solemos hacer, bueno, Gabriel Bonnoroni nos dijo que sí desde su mirada en el Congreso, y en función del comportamiento de los diputados, pero dijimos, bueno, pero con algunos proyectos los han apoyado. ¿Vos qué mirada tenés de eso? Es muy dinámico el vínculo. Sí. A veces acompañan, a veces marcan diferencias. Posiblemente a Gabriel le tocó una semana donde ha habido diferencias más marcadas. Diferencias en el quórum. Fue por el quórum. Exactamente. Pero, a ver, a veces nosotros tenemos muy identificados a nivel nacional quiénes son verdaderamente el polo opuesto a lo que hace el gobierno, ¿no? Más allá de los vaivenes políticos, digo, en cuanto a los modelos de gestión, Córdoba es una provincia que ha tenido equilibrio fiscal la gran parte de estos últimos 20 y pico de años que lleva gobernando el partido político actual. Entonces, más allá que seguramente Gabriel en ese momento tuvo algún motivo para calificarlo como opositores, en cuanto al Congreso o a nivel político, hay semanas y semanas, pero bueno, va a haber diferencias. ¿No lo circunscribirías en el grupo de opositores? Claro. No son Kicillof, fuerte, digamos. claro. No son en el kirchnerismo. En Córdoba no hubo penetración del kirchnerismo a nivel provincial, con lo cual claramente el opositor o la oposición más marcada tiene que ver con un kirchnerismo más rancio, digamos, que se da, como te decía, en provincia de Buenos Aires y en algunas otras provincias que no es el caso de Córdoba. En una nota que diste también en La Voz del Interior, decías que le avisaste a Schiaretti que bajabas a la provincia de Córdoba, que volvías. Vos tenés una relación con Schiaretti, 8 años de trabajo, o te pregunto si la tenés. ¿Y lo ves como candidato en el peronismo? ¿Ves que tiene esa chance hoy? ¿Le ves chances de que pueda pelear? Schiaretti puede ser lo que él decida hacer, digamos. Yo siempre voy a decir, tengo solo palabras de agradecimiento y elogios para lo que ha sido Juan Schiaretti en las 3 veces que le tocó gestionar la provincia. A mí me tocó en las 2 últimas estar con él. Siempre digo que el mayor orgullo que llevo es haber sido funcionario 2 veces del mejor gobernador que tuvo la provincia desde la vuelta a la democracia, por lo menos.
y hoy estar, para mí, bajo las órdenes también de uno de los mejores presidentes o el mejor presidente desde la vuelta de la democracia. ¿Sería incómodo enfrentarlo en una elección? No, no, porque a ver, tampoco hay que traducir las contiendas políticas en términos de amigo-enemigo, ni de salir a matarse. Creemos que con diferencias marcadas, con altura, con respeto, se puede ser adversarios políticos sin necesidad de esto, ¿no? De salir a decir barbaridades de alguien simplemente porque va en otra lista. Por supuesto que las diferencias se van profundizando con otros espacios políticos, pero no, la verdad que, insisto, Juan Schiaretti puede ser lo que él decida que quiere ser, digamos, por su trayectoria y la excelencia con la que ha administrado esta provincia. Y desde el punto de vista de la Libertad Avanza, ¿no existe ningún incentivo en Córdoba para hacer algún tipo de alianza electoral con el peronismo? Al día de hoy, no. Al día de hoy no es esa la visión ni el norte que tenemos quienes vamos a estar un poco en el armado político, así que por el momento la intención es ir con una lista pura. Bien, cuando se supo que venías acá y que probablemente los primeros rumores eran va a ser candidato, desde el peronismo en algunos lados se escuchó, ¿le va a resultar difícil hacer campaña a Mahueta habiendo sido quien cortó los subsidios al transporte, que fue un dolor de cabeza fuerte, sobre todo en la ciudad de Córdoba, ¿no? Porque la verdad que fue un impacto económico importante. ¿Vos qué decís al respecto? Bueno, lo que nosotros hicimos en febrero del año pasado respecto al Fondo Compensador del Interior, que fue cortarlo, era un fondo que la Nación distribuía con criterios más referenciados al comportamiento de las empresas de transporte que a las necesidades de los usuarios. Nosotros en el momento que cortamos el fondo compensador, lo que dijimos era que lo hacíamos para ordenar los subsidios y direccionarlos más a la demanda o al usuario. Que es lo que terminamos de cerrar el círculo o el ciclo cuando anunciamos la tarjeta SUBE en Córdoba Capital. 2 viernes atrás. Sí. ¿Por qué digo cerrar el círculo? Porque los fondos que se dejaron de percibir por aquel fondo compensador son los que hoy vuelven con la SUBE, incluso en un monto mayor, pero vuelven al bolsillo del usuario y no a las cuentas de las empresas. No se le paga el subsidio a la empresa por hacer más kilómetros o por declarar más empleados o por tener más unidades computables o por gastar más combustible. Se le paga al usuario que más lo necesita, al jubilado, al pensionado, a la trabajadora de casas particulares, al excombatiente de Malvinas, al beneficiario de asignación universal por hijo, un 55% de descuento sobre la tarifa de Córdoba, que es más alta, pero aún así la asistencia del gobierno nacional en tal caso es incluso porcentualmente mayor. Claro, el a la 55% que se hace. de la tarifa que se paga. Exactamente. Entonces, esos fondos, lo que puedo decir contestando a tu pregunta, es que es cierto que hemos cortado el fondo compensador, pero que tenía que ver más con criterios de comportamiento de las empresas y no las necesidades del usuario. Hoy esos fondos han vuelto a Córdoba con mayor justicia porque van directamente al bolsillo del usuario que más lo necesita. Algún capital. Muchas gracias, Franco, por estar a con ustedes, nosotros. un placer. Seguramente estarás de nuevo este año, seguramente hablando de campaña. Fede te quiere postular, claramente. No, pero bueno, el mejor como armador. Gracias, Bueno, Franco. Gracias a ustedes. Nos vamos a un corte. Pequeño corte y seguimos con más voz y voto.